Hay quienes miden sus vidas por momentos clave: bodas, trabajos nuevos, viajes memorables. Yo, en cambio, he medido la mía por las horas que he regalado durante los últimos 10 años. Mi calendario no ha reflejado lo que yo quiero hacer, sino lo que necesitan Fabián y Araceli. Ellos tienen trabajos absorbentes, vidas ajetreadas y niños que no paran. Y en algún momento, sin darme cuenta, me convertí en la solución automática para todo. Todo empezó de a poquito. Fabián me llamaba un viernes por la noche, preguntando si podía cuidar a sus pequeños solo un par de horas para que él y su esposa, Daniela, pudieran salir a cenar. Acepté, feliz de pasar tiempo con mis nietos. Meses después, Araceli me pidió si podía quedarme con sus niñas mientras ella hacía unos mandados. Volví a decir que sí. Al principio, se sentía bonito ser necesitada. Pero esas par de horas se convirtieron en tardes enteras. Las tardes se volvieron fines de semana completos. Y los fines de semana empezaron a invadir las fiestas. Nunca preguntaban si yo tenía planes. Simplemente asumían que no. Si mencionaba una cita con el doctor o una comida con amigas. Sus voces se llenaban de esa decepción que te hace sentir como si hubieras roto una regla no escrita. Mi propia vida se fue achicando tan despacito que apenas lo noté al principio. El club de lectura al que me uní se desvaneció porque falté a demasiadas reuniones. Mis caminatas semanales con las vecinas se volvieron cosa rara porque siempre estaba echando la mano con los pequeños. Hasta mis mañanas de Navidad dejaron de ser mías, llenas de tradiciones tranquilas, para convertirse en donde necesitaba estar para facilitarle el día a ellos. La verdad es que amo a mis nietos, amo sus manitas pegajosas y sus preguntas curiosas, la forma en que sus ojitos brillan cuando me ven, pero el amor no borra el cansancio, no arregla que he renunciado a cenas, conciertos y hasta algún fin de semana fuera, porque la familia es lo primero, al menos. Esa es la frase que Fabián y Araceli usan cuando me necesitan, en algún momento. Dejé de ser Elvira y me convertí en un recurso, alguien a quien llamar cuando los planes no salían, cuando la niñera fallaba o cuando simplemente querían un descanso. Y lo peor es que yo lo permití. No me di cuenta de cuánto hasta un sábado por la tarde, cuando ambos me llamaron con una hora de diferencia, esperando que, una vez más, cancelara mis planes. Llevaba semanas esperando ese sábado, mi amiga de toda la vida. Maribel había conseguido 2 boletos para ver a un pianista de jazz que nos encantaba desde la universidad. Habíamos planeado una cena temprana, el concierto y tal vez un postre después. Algo solo para nosotras. Como en los viejos tiempos, antes de que la vida se complicara, la llamada llegó a media mañana. La voz de Fabián tenía ese tono de urgencia que usa cuando quiere pedir algo. Pero sin que parezca demasiado, mamá, necesito un favorzote. ¿Puedes cuidar a los niños esta noche? Daniela está atrapada en el trabajo y... Bueno, Araceli ya va a dejar a sus niñas, así que tendrás a todos los primos juntos. Se entretendrán entre ellos. Dudé. Fabián, tengo planes. No titubeó. Pero es solo esta vez. ¿Sabes lo difícil que es para Araceli con las gemelas? Y los niños no te han visto en más de una semana. Podía escuchar la acusación no dicha. ¿Cómo podía elegir una salida por encima de mis propios nietos? Cerré los ojos. La imagen del programa del concierto ya desvaneciéndose. Está bien, dije, con la voz apagada. Para las 5 de la tarde. Mi sala era un torbellino de ruido, bloques chocando. Caricaturas a todo volumen. 4 vocecitas compitiendo por ser la más fuerte. Fabián y Araceli dejaron a sus hijos con besos rápidos y excusas aún más rápidas. Gracias, mamá. Eres un ángel, dijo Fabián mientras salía. Eres la superabuela, añadió Araceli. Como si el título viniera con una medalla, en lugar de rodillas adoloridas y otra noche perdida. No vieron cómo mis hombros se hundieron cuando la puerta se cerró. Nunca notaron cómo limpié el jugo derramado mientras mi celular se iluminaba con un mensaje de Maribel.
Ojalá estuvieras aquí. Cuando los niños finalmente se durmieron, el concierto ya había terminado, y me quedé con el zumbido del lavavajillas y la certeza de que solo esta vez se había convertido en la norma, y sabía, en el fondo, que no pasaría mucho antes de que volviera a pasar, el domingo por la noche. Después de 2 días seguidos arbitrando peleas por dinosaurios de plástico y convenciendo a 4 boquitas tercas de comer verduras, mi casa parecía un campo de batalla. Me dejé caer en el sofá, con los músculos adoloridos y la cabeza palpitando. Los niños se habían ido hacía 1 hora, pero sus voces aún resonaban en mis oídos. Abrí mi laptop con la vaga intención de pagar cuentas, pero mis dedos se detuvieron sobre el buscador, sin pensarlo. Escribí escapadas tranquilas Costa de Nayarit. Aparecieron varios anuncios resorts caros, posadas con precios inflados, pero un enlace llamó mi atención: posada vista al mar, tarifas especiales de temporada baja. Las fotos no eran espectaculares cortinas descoloridas, muebles sencillos, pero más allá del pequeño balcón, el mar se extendía amplio y azul. El precio era sorprendentemente bajo, probablemente porque era el final del invierno. 3 noches por menos de lo que suelo gastar en comida para los nietos cuando se quedan, antes de que pudiera arrepentirme. Hice clic en reservar ahora. Mi mano temblaba ligeramente mientras escribía los datos de mi tarjeta, como si esperara que alguien irrumpiera por la puerta para detenerme. Cuando apareció la página de confirmación, un peso que no sabía que cargaba se aligeró lo suficiente como para respirar diferente. 3 días sola, sin manitas pegajosas jalando mi ropa, sin gritos de abuela, tengo hambre cada 20 minutos, sin correr a la tienda porque alguien olvidó los pañales. Solo yo, el mar y el silencio. Moví el correo de confirmación a una carpeta en mi laptop etiquetada recibos de seguro. Un lugar que sabía que Fabián y Araceli nunca revisarían si fisgoneaban mientras les mostraba fotos o los ayudabas a imprimir algo. Era ridículo esconder mis propios planes de mis propios hijos, pero la experiencia me había enseñado que encontrarían la manera de hacer que todo girara en torno a ellos, por primera vez en años. Estaba haciendo algo sin pedir permiso o ajustar mi vida a la de ellos, y no iba a darles la oportunidad de quitármelo. El plan era perfecto: mantener la boca cerrada, contar los días y escaparme a la costa sin causar olas. Pero durante la cena del domingo en casa de mis papás, bajé la guardia. Araceli se quejaba de lo inquietos que habían estado los niños últimamente. Y yo, sin pensar, dije, unos días junto al mar les harían maravillas. Fabián alzó la mirada de inmediato. El mar espera. ¿Vas a algún lado? Mi tenedor se quedó a medio camino. Solo un viajecito que he estado planeando. Nada del otro mundo. Eso fue todo lo que necesitaron. Debiste decirnos, exclamó Araceli, con el rostro iluminado. Podríamos hacer algo grande, en familia. A los niños les encantaría la playa. Sí, añadió Fabián, ya con una sonrisa. Rentamos una casa grande. Todos podemos relajarnos. Tú cuidas a los nietos mientras nosotros tenemos un ratito para nosotros. Sería perfecto. Negué con la cabeza. Esto iba a ser un viaje tranquilo, solo para mí. Mi mamá, que hasta entonces solo escuchaba a medias, intervino. Ay, Elvira, los recuerdos en familia valen más que el tiempo a solas. Ya tendrás muchos años para estar tranquila cuando los niños crezcan. Exacto, dijo mi papá. Y piensa en la alegría que les darías a los pequeños. Siempre has sido el pegamento de esta familia. Me sentía acorralada. Mis mañanas tranquilas junto al mar escapándose con cada palabra. La idea de castillos de arena y bloqueador pegajoso en lugar de paz y soledad me apretó el estómago. Fabián ya estaba sacando su celular. Voy a buscar rentas cerca de donde estarás. Todavía puedes tener tu vista al mar, solo con un poco de compañía. Araceli aplaudió. Esto va a ser divertidísimo. Era claro que no iba a ganar la discusión en esa sala. Mis papás tenían sus sonrisas de satisfacción, y mis hijos estaban emocionados con sus planes.
así que forcé una sonrisa. Bueno, vamos a ver cómo lo arreglamos. Por dentro. Ya estaba calculando. Si pensaban que se iban a sumar, me aseguraría de que no estuviéramos yendo al mismo destino. La noche después de esa cena, me quedé frente a mi laptop mucho después de que la casa se silenciara. Mi reserva original para el motel en la costa me miraba, ahora manchada por la idea de juguetes de arena y cajas de jugo. Hice clic en cancelar reserva antes de que pudiera dudar. Una nueva búsqueda me llevó a algo mejor, lo suficientemente lejos como para que ni los más decididos me encontraran. Un pequeño resort en una isla frente a la costa de Quintana Roo. Modesto pero aislado. Las fotos mostraban palmeras inclinadas sobre aguas turquesas, hamacas meciéndose en la sombra y una playa estrecha donde podía caminar kilómetros sin que nadie gritara mi nombre. Los vuelos encajaban perfectamente el mismo día que la salida de la familia, solo en una terminal diferente. Ese detalle era clave. Si lo hacía bien, podía escapar sin hacer un drama. Reservé el boleto, imprimí la confirmación y la guardé en la parte trasera de un cajón bajo formularios de impuestos viejos. En los días siguientes, la emoción de Fabián y Araceli creció. Llamaban para hablar de casas en renta, menús y qué días tendrían tiempo de adultos mientras yo llevaba a los nietos a la playa. Será genial para ellos, dijo Fabián. Y para nosotros también, claro. No hemos tenido un descanso de verdad en años. Mamá, lo recordarán para siempre, añadió Araceli. Tú los mantendrás ocupados. Y nosotros podremos ser adultos otra vez. Cada palabra erosionaba el poco remordimiento que me quedaba. No hablaban de recuerdos compartidos. Hablaban de cuidado de niños disfrazado de vacaciones. Empecé a repasar el plan del aeropuerto en mi cabeza, mantener mi maleta ligera, caminar con ellos hacia el control de seguridad, luego excusarme con una sonrisa y alguna explicación vaga sobre ir al baño. Para cuando se dieran cuenta de que no regresaba, ya estaría en mi puerta de embarque con un pase a un lugar que ni siquiera habían imaginado. Con cada ensayo mental, el nudo en mi pecho se aflojaba un poco más. Esta vez, mi tiempo sería mío. La mañana de la partida llegó con una calma extraña en mi pecho. Como si ya hubiera dado un paso fuera de mi vida anterior, me reuní con la familia en el Aeropuerto Internacional de Cancún. Con mi maleta en la mano y una sonrisa fija, Fabián y Araceli charlaban sobre la semana que les esperaba. Los nietos brincando de emoción. Abracé a cada pequeño, aspirando el aroma a bloqueador solar y cereal. Y me dije que esta sería la última vez que mis brazos serían su zona automática de entrega. Pasamos juntos por el área de registro, el ruido y el movimiento desdibujándose mientras me enfocaba en mi plan, en el punto donde las filas se dividían hacia el control de seguridad. Toqué el brazo de Fabián. Voy a pasar al baño antes de cruzar, dije, con la naturalidad de quien no trama nada. Los alcanzo en la puerta. Asintieron sin sospechar. Ya distraídos con los pases de abordar y el equipaje de mano, me giré, mezclándome con la corriente de gente que iba en dirección opuesta. Mi corazón empezó a latir más rápido, cada paso alejándome del eco de sus voces. En la Terminal 3 me acerqué al mostrador de otra aerolínea y entregué mi pasaporte y el boleto que había impreso días antes. La agente sonrió, lo escaneó y me lo devolvió junto con mi pase de abordar hacia la isla. Mis manos se estabilizaron por primera vez esa mañana. La fila de seguridad avanzó rápido y pronto estaba caminando por un puente de embarque silencioso. El zumbido de los motores del avión saludándome como un secreto que había guardado por años. Guardé mi maleta. Me hundí en el asiento junto a la ventana y dejé salir un suspiro largo. Antes de que empezaran los anuncios de seguridad, saqué mi celular. Un mensaje corto para la familia. No voy con ustedes. Me voy a mi propio viaje. Disfruten el suyo. Lo envié y apagué el teléfono antes de que pudieran responder. Mientras el avión se alejaba de la puerta, imaginé la escena en la suya, Fabián mirando su celular, Araceli frunciendo el ceño.
mis papás intercambiando esa mirada incrédula, la imagen aceleró mi pulso. Pero en lugar de temor, sentía algo peligrosamente cercano a la alegría. El avión despegó, y con cada nube que pasaba, el peso que había cargado por años se aflojaba. Cuando nivelamos, lo único que sentía era el zumbido de la libertad. El aire en la isla era diferente, suave, cálido, con un toque salado del mar en cada respiro. Desde que bajé del pequeño ferry que nos trajo desde el continente, sentí mis hombros relajarse como no lo habían hecho en años. Mi cuarto era sencillo, pero perfecto, una cama frente al balcón, el sonido de las olas colándose por la puerta abierta. La primera mañana, dormí hasta que el sol estuvo bien alto sobre el agua, sin despertador, sin pasos fuera de mi puerta, sin vocecitas gritando, «¡Abuela!». Pasé horas estirada en una silla de playa, con una novela en las manos y los dedos de los pies enterrados en la arena tibia. Las únicas interrupciones eran el mesero ofreciendo té helado o el viento hojeando mi libro antes de que estuviera lista. Era un silencio que casi había olvidado que existía denso, sin interrupciones, como si el mundo se hubiera acordado de dejarme ser. A mitad del viaje, me uní a un tour de snorkel. La risa del guía era contagiosa, y el agua era tan clara que podía ver el destello plateado de los peces como relámpagos rápidos. Me encontré charlando con facilidad con dos mujeres del grupo, desconocidas que no sabían nada de mí, salvo que estaba por mi cuenta. Compartimos la cena esa noche, la conversación fluyendo sin mencionar responsabilidades ni sacrificios. De vuelta en mi cuarto, noté mi celular en la caja fuerte del hotel. Por un momento, pensé en encenderlo, solo para ver. Tal vez habría una disculpa, tal vez silencio, tal vez nada. En lugar de eso, cerré la caja fuerte, dejando el teléfono en la oscuridad. Lo que fuera que me esperaba al otro lado de esa pantalla, podía esperar un poco más. La última mañana, el sol se derramaba sobre el balcón, y la marea estaba tan baja que podía escuchar el murmullo de las olas pequeñas contra la orilla. Me había prometido no mirar hasta que el viaje terminara, pero la curiosidad ganó. Abrí la caja fuerte y saqué mi celular. La pantalla se iluminó con un estallido de números, llamadas perdidas en las centenas. Mensajes sin leer apilados como ladrillos. Una lista de correos de voz tan larga que tuve que deslizar. El primer mensaje que abrí era de Fabián. «No lo puedo creer. Eres egoísta. Luego, Araceli, arruinaste todo. Los niños lloraron todo el día». Los mensajes de mi mamá vinieron después. Una mezcla de regaños y sermones morales. «Le debes una disculpa a tu familia. Te criamos mejor que esto». Los de mi papá eran más cortos, pero igual de punzantes. «Llámanos, ahora». Seguí deslizando, mensaje tras mensaje. Ninguno preguntando si estaba enferma, a salvo o siquiera viva. No era preocupación lo que llenaba sus palabras, era indignación. Había roto el sistema en el que confiaban por años, y eso era lo único que parecía importar. Los correos de voz eran peores. La voz de Fabián era cortante, la de Araceli aguda e indignada, la de mi mamá rompiéndose en llanto a media frase, como si mi ausencia fuera una herida que pudiera mostrar para ganar simpatía. En todo eso, ni una nota de comprensión. Dejé el celular sobre la cama, su peso demasiado grande para algo tan pequeño. Tras un momento, lo apagué y lo volví a guardar en la caja fuerte. La tormenta que me esperaba podía esperar un poco más. 2 horas después, estaba en el aeropuerto, abordando mi vuelo a casa. El zumbido de los motores ahogando los ecos de sus voces. No habían pasado ni 3 horas desde que llegué a casa, cuando empezaron los golpes en mi puerta. Fabián y Araceli estaban ahí, hombro con hombro, con sus hijos jalándoles las manos, ambos rojos de esa rabia que se ensaya durante todo el camino. No se molestaron con saludos. «Traicionaste a la familia», dijo Fabián, con tono seco. «¿Tienes idea de lo que nos hiciste pasar?». La voz de Araceli se alzó sobre la suya. «Nos dejaste tirados.
Y los niños estaban destrozados. Arruinaste todo el viaje. Lo menos que puedes hacer es pagarnos tu boleto. Dejé que sus palabras me recorrieran sin reaccionar. Años de morderme la lengua me habían enseñado el valor del silencio, los desconcertaba más que cualquier grito. Cuando finalmente hicieron una pausa para respirar, hablé. No les debo nada, dije, con voz calmada. Ni dinero, ni cuidado de niños, ni mis fines de semana, nada. Ambos intentaron hablar al mismo tiempo, pero alcé la mano. Hasta que puedan tratarme con respeto. No estoy disponible para cuidar niños. Esto no está a discusión. Fabián parpadeó como si no me hubiera escuchado bien. La boca de Araceli se abrió y cerró. Buscando el insulto perfecto, la sorpresa en sus rostros casi valió cada noche perdida, cada plan cancelado, cada momento en que tragué mi frustración. No me sentía triunfante, solo segura. Se fueron entre murmullos de quejas, con sus hijos siguiéndolos, cuando la puerta se cerró. El silencio en mi departamento se sintió como una pizarra en blanco. Un mes después, firmé el contrato de renta de un departamento más pequeño en un pueblo cercano, en Valle de Bravo. No era nada lujoso una recámara, un balcón justo para una silla y una maceta, pero se sentía mío como nunca lo fue mi casa anterior. No le di la dirección a Fabián ni a Araceli. Si me necesitaban, podían llamar, y si no quería contestar, no lo haría. Volví a pintar, algo que no hacía desde antes de que nacieran los niños. Los sábados por la mañana se volvieron míos para pasear por mercados de productores o manejar una hora solo para ver el lago. Algunos fines de semana, hacía viajes cortos por carretera, quedándome en posadas pequeñas y cenando en lugares tranquilos donde nadie esperaba que me levantara a mitad de la comida para limpiar un derrame. Había momentos, usualmente de noche, cuando la culpa se colaba. Imaginaba a los nietos y me preguntaba si me extrañaban. Si Fabián o Araceli me pintaban como la egoísta que se fue. Pero luego recordaba el ruido, las demandas interminables, la forma en que mis necesidades siempre eran lo último. La culpa se desvanecía como la marea que retrocede, reemplazada por una calma firme. No estaba segura de si mi relación con mis hijos se repararía algún día, pero sabía una cosa con absoluta certeza: no iba a volver a como era antes. Mi tiempo era mío ahora, y planeaba mantenerlo así,